Hola, mi querido amigo, querida amiga, agradezco al Señor por esta oportunidad que me da una vez más de poder compartir su palabra con usted, esperando como siempre de que sea de bendición para usted y todos sus seres queridos. En esta oportunidad vamos a hablar bajo el título El poder de las palabras. Y le invito a que lea conmigo el libro de Proverbios, el capítulo 18 y el verso 21. Proverbios 18:21, que nos dice de la siguiente manera: La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Qué interesante, qué importantísima declaración inspirada. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿A dónde nos lleva esto? A pensar en la profundidad de las palabras. Las palabras contienen este poder de vida o de muerte. Pero cuando hablamos de palabras, la Real Academia Española nos dice que la palabra es una unidad lingüística dotada generalmente de significado, que se separa de las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos en la escritura. Esto es la palabra, según la Real Academia Española. Y debemos de tener esto siempre en mente, el gran poder que tienen las palabras. Pueden ser de vida o pueden ser de muerte, literalmente. Ahora, el diablo puede usar la lengua, aún de los cristianos, para arruinar. El libro La Voz, en la página 66, nos dice la siguiente declaración: No permitáis que el diablo use vuestra lengua y vuestra voz para arruinar a los que son débiles en la fe. Pues en el día final de ajuste de cuentas, Dios os pedirá que respondáis por vuestra palabra, por vuestra obra y palabra. Qué interesante, qué importante esta afirmación del Espíritu de Profecía. El diablo puede aún utilizar la lengua de nosotros para arruinar a aquellos, especialmente aquellos que son débiles en la fe. Y el consejo es que nosotros no debemos de permitir esto bajo ninguna circunstancia. Mire, esto es tan importante, el asunto de las palabras, que el libro de Santiago, el capítulo 3 y el verso 5, Santiago 3:5, nos dice: también la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Cuando nosotros leemos la historia del mundo y todo eso, vemos cómo por las palabras o por la forma de hablar se originaron guerras, pleitos, muertes, enemistades. Algo tan pequeño y puede generar tan grande desastre, como dice Santiago. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Debemos, nosotros conociendo la importancia de las palabras, debemos de aprender a hablar, debemos de estar llenos del Espíritu Santo para que nuestras palabras vayan cargadas de ánimo, vayan cargadas de vida hacia los demás. El libro de Isaías, el capítulo 50 y el verso 4 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. ¿Para qué? Para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Que esa sea la experiencia de usted y la experiencia mía, de manera que podamos tener o estar en la capacidad de poder hablar a los demás palabras de ánimo, palabra de vida, palabra que en vez de desanimar, lo que hagan es llevar a la persona a que tenga optimismo y especialmente que esté llena del optimismo del cielo. Miren, los griegos tenían un pensamiento interesante respecto a las palabras. Los griegos pensaban que por medio de las palabras se podía curar a las personas. Y esto no está lejano en realidad de la verdad, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. No es que no está lejano, sino que es realmente la verdad en ese sentido respecto a la curación. Porque miren lo que dice Proverbios capítulo 16, verso 24. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Así que cuando una persona está atravesando por una situación difícil en la vida, está acongojada, está realmente desanimada,
por X o Y razón, y nosotros nos acercamos a esa persona con el Espíritu de Dios para hablar palabras dulces, amables, bondadosas. ¿Qué pasa dentro de esta persona? Pues esto lo que va a generar son buenas emociones, buenos sentimientos. Por eso dice, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. A veces nosotros cometemos ciertos errores a la hora de expresarnos, a la hora de hablar, es que no somos muy específicos. Esto puede generar una problemática muy seria cuando hablamos y no especificamos. ¿Qué dice el libro de Proverbios, capítulo 12, verso 18? Nos dice, hay quien habla sin tino, como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Es decir, que nosotros debemos de hablar siempre lo exacto, lo correcto, lo claro, sin quitar ni poner. Y esto también nos dice Mateo capítulo 5, el verso 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Siempre debemos de hablar lo exacto, lo correcto, lo claro, sin quitar ni poner, siendo específicos. Y ese es el consejo de Cristo para todos sus hijos. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque cuando nos excedemos en este aspecto, en este asunto, del mal procede. Debemos de hacer siempre un uso correcto de las palabras. Proverbios 15:1 nos dice, la blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así que cuando alguien está enojado, está en una situación difícil y nosotros venimos y le hablamos palabras duras, ásperas, ¿qué es lo que va a hacer? Pues en vez de tener consecuencias positivas, lo que vamos a hacer es que vamos a generar unas consecuencias dañinas, tanto para la persona como para nosotros. Pero la blanda respuesta quita la ira. La palabra dicha como conviene, la palabra dicha a tiempo, va a generar unos sentimientos, unas emociones positivas en cuanto a la persona que podría estar atravesando por una situación negativa en su vida. Debemos también entonces decir las cosas en el momento adecuado. Proverbios capítulo 15, verso 23 nos dice, el hombre se alegra con la respuesta adecuada. ¿Qué pasa con la persona que está en una situación complicada en su vida en ese momento? Cuando escucha palabras adecuadas, se alegra, se siente feliz, contento. Y dice la última parte de este texto, y una palabra a tiempo, cuán agradable es el momento adecuado, el espacio adecuado, el momento específico. Debemos de tener la sabiduría de Cristo para poder hacer eso. Y en el momento específico poder hablarle a esa persona que podría estar acongojada, pasando por momentos tal vez muy difíciles en su vida. Entonces, la manera de decirlo determina si las palabras son bendición o maldición. No es solamente lo que decimos, sino en la forma en que lo decimos. No sé si usted ha escuchado, o tal vez a usted mismo, usted misma, le han dicho, no es lo que tú dijiste, sino cómo lo dijiste. Pues tienen razón. La manera de decirlo determina si las palabras son bendición o maldición. Es decir, que es un conjunto de cosas que tienen que ver, ¿no?, para que nuestras palabras sean bendición o maldición. Por ejemplo, la pronunciación, el tono, la velocidad, la postura, todo importa. Todo esto importa y debemos de ser conscientes, muy conscientes, nosotros como cristianos, a la hora de expresarnos. Debemos también de ser conscientes de que a la hora de expresarnos, a la hora de hablar, debemos de hablar lo necesario. El libro de Proverbios, el capítulo 10, el verso 19, dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Qué pasa generalmente cuando hablamos demasiado? Pues caemos en el error de no pensar bien lo que vamos a decir, lo que vamos a expresar. Y después tal vez reaccionamos, uy, yo dije tal cosa, no debí haber dicho eso. Y a veces nos metemos en problemas por esto, por hablar demasiado. Entonces, en las muchas palabras, dice Salomón, repito, la transgresión es inevitable. Pero el que refrena sus labios es inteligente, es sabio, es prudente. Aún así que el libro de Proverbios, el capítulo 17, verso 28, nos afirma ahí, hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio.
Se le considera prudente si cierra la boca. Aún el necio, cuando calla, pasa por sabio. Es tenido por sabio. Ahora, Proverbios 21-23 nos afirma acá que el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Es decir, que el que no habla de más, el que piensa bien lo que va a decir, obviamente antes, es decir, lo analiza de causa a efecto, ¿qué hace? Pues su alma guarda de angustia. ¿Cómo hacer un llamado de atención? Esto es muy importante, mis queridos amigos y amigas. Cuando vamos a llamar la atención a alguien porque ha hecho algo incorrecto, ¿cómo debe de ser? Porque a veces nosotros, o muchas veces, cometemos el error de ser tajantes y hasta podemos carecer de empatía. No, debemos de colocarnos en la situación de la persona, en la situación del individuo, antes de poder hablar con esa persona. Hay un método que se le ha denominado el método sándwich. ¿Cómo es este método? ¿En qué consiste? Bueno, vamos a hacer el llamado de atención, pero de lo primero que vamos a hablar es de algo positivo de la persona. Vamos a resaltar ciertas cualidades de la persona, tal vez talentos, cosas, en fin, que sean buenas de la persona. Después de eso, vamos a hacer el llamado de atención, vamos a hablar de lo negativo de la persona. Luego de eso, entonces vamos a volver a hablar algo positivo de la persona. Esto es excelente. En conclusión, ¿cómo es? Positivo más negativo más positivo es igual a excelente. Positivo, después lo negativo y finalizamos con lo positivo. Esto es una manera excelente y cristiana de poder llamar la atención a cualquier persona, a cualquier individuo. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, según el libro de Proverbios, el capítulo 25 y el verso 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios capítulo 25, verso 11. Algunas personas pueden decir, no, lo importante es que sea sincero y yo voy a decir las cosas sea como sea. Pues ese pensamiento no es de cristianos. No basta con ser sincero y ya. ¿Por qué? Porque la sinceridad sin tacto es crueldad y la crueldad con tacto es hipocresía. Es decir que no importa que nosotros estemos siendo sinceros, debemos de ser personas que analicen lo que van a decir, de causa-efecto, ¿no? Que pensemos antes de hablar, porque puede ser que con la misma sinceridad, con la misma verdad, estemos cavando la tumba de nuestro prójimo. Entonces la sinceridad sin tacto es crueldad. Pero la crueldad con tacto es hipocresía. Entonces, no basta con ser sinceros y ya. El libro de Lucas, el capítulo 6, el verso 45, nos dice ahí, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Es decir, que cuando una persona abre la boca, una persona empieza a hablar, se expresa, realmente está revelando lo que está en su corazón, lo que está en su mente. Y eso es lo que nos afirma ahí Cristo en Lucas 6:45. Bueno, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, ¿qué saca? Pues va a sacar cosas buenas. Pero el hombre malo, de su mal tesoro va a sacar malas cosas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Se revela lo que está realmente en el corazón. Y esto no se limita solamente a la palabra hablada. También se limita a lo que publicamos, por ejemplo, en las redes sociales. Cualquier cosa que publiquemos, algunos pueden decir, no, es que eso no soy yo lo que publico ahí. Sí, es usted. Porque cuando nos expresamos de cualquier manera, estamos revelando lo que está en el corazón de nosotros, ¿no? Está revelando qué es lo que domina en nosotros. Así que si hacemos publicaciones anticristianas, pues eso es lo que está en la mente. Eso es lo que está en el corazón, eso es lo que revelamos, ¿no? Entonces nuestras distintas formas de expresarnos revela qué tesoro hay en nuestro corazón, si es bueno o si es malo. Ahora bien, el efecto de las palabras sobre nosotros mismos. Las palabras no solamente afectan a las personas que nos escuchan, sino que también tienen un efecto sobre nosotros. En otras palabras, tiene un efecto boomerang. ¿Qué dice la inspiración? El libro La Voz, la página 60, nos dice lo siguiente. Pero las palabras son más que un indicio del carácter. Tienen poder para reaccionar sobre el carácter. Los hombres sienten la influencia de sus propias palabras.
Con frecuencia, bajo un impulso momentáneo provocado por Satanás, expresan celos o malas sospechas. Dicen algo que no creen en realidad, pero la expresión reacciona sobre los pensamientos. Son engañados por sus palabras y llegan a creer como verdad lo que dijeron a instigación de Satanás. Habiendo expresado una vez una opinión o decisión, son, con frecuencia, demasiado orgullosos para retractarse y tratan de demostrar que tienen razón, hasta que llegan a creer que realmente la tienen. Esto es increíble, el poder de las palabras sobre nosotros mismos. Decimos algo, afirmamos algo y esto genera una serie de emociones, de sentimientos, que posteriormente nosotros llegamos a creer eso mismo que estamos afirmando, aunque al principio, de cierto modo, hasta cierta forma, pensábamos que no era incorrecto, pero llegamos a creer lo que repetimos. Entonces, las palabras tienen un efecto boomerang. Debemos de ser muy cuidadosos a la hora de expresarlos, porque podemos decir algo negativo, pero eso mismo tiene un efecto sobre nosotros. El efecto boomerang va a regresar hacia nosotros. Y muchas veces la vida espiritual es arruinada por esta situación de que somos muy negativos, hablamos cosas negativas, nos gusta a veces hablar mal de los demás, pues entonces todo eso se va a reflejar en nosotros. Esto es 100% negativo. Inclusive, por ejemplo, cuando hablamos del chisme, el chisme es como una lengua con 3 púas venenosas porque mata a 3 personas. Quien lo dice, quien lo escucha y a la persona de quien se habla. Miren, mis queridos amigos y amigas, el 10% de los conflictos se deben a una diferencia de opinión y el 90% a un tono de voz equivocado. Qué interesante, qué importante que nosotros podamos tomar esto en cuenta en nuestra vida cotidiana. El 10% de los conflictos se deben a una diferencia de opinión y 90% a que utilizamos un tono de voz inadecuado. El libro La Voz, en la página 64, nos dice: la causa del 90% de los problemas en el hogar, en la iglesia, hablando respecto a esto, la causa del 90% de los problemas en el hogar, la iglesia, etc. Nos dice así la inspiración: la forma anticristiana de hablar se encuentra en la base del 90% de todos los problemas que existen en la iglesia. Los agentes de Satanás están tratando diligentemente de que los profesos cristianos hablen de manera imprudente. Cuando tiene éxito, Satanás se regocija, porque los seguidores de Dios han perjudicado su propia influencia. El 90% de los problemas que se generan en la iglesia, pero sabemos que en todos los aspectos, ámbitos, puede ser el hogar, el trabajo, etcétera, etcétera, se deben a que utilizamos un tono de voz incorrecto. Se encuentra en la base del 90% del hablar de una manera anticristiana. Así que debemos siempre de pensar y analizar cómo hablaría Cristo, cómo actuaría Cristo, cómo se expresaría Cristo, para que podamos en esta manera no arrojar oprobio sobre nosotros mismos y aún más importante sobre la causa de Dios. Así que debemos de pensar antes de hablar, pensar de causa y a efecto. Bueno, si yo digo esto, ¿qué repercusiones podría tener? ¿Esto es positivo? ¿Es negativo? ¿Cómo sería el impacto sobre las mentes de los demás que me estarían escuchando y sobre mí mismo? Recordando que las palabras tienen un efecto boomerang. El libro de Proverbios, el capítulo 15, el verso 28, nos dice: el justo piensa antes de hablar, no después. El justo piensa, analiza de causa y efecto antes de hablar, pero de la boca del malvado brota maldad. Santiago capítulo 1, verso 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, tardo para hablar. Qué importante, qué interesante. Antes de hablar, analizar, pensar bien las cosas de causa y efecto. ¿Cuál será el impacto que tendrán estas palabras sobre los demás y sobre nosotros mismos? Debemos de hablar siempre palabras de ánimo. A veces tenemos esta costumbre de hablar cosas negativas y cuando las personas nos escuchan, ¿qué va a generar esto en las personas? Pues va a generar sentimientos negativos. El libro La Voz, en la página 150, nos dice lo siguiente: los que están perplejos, busquen a otros que están en perplejidad
y háblenles palabras de esperanza y ánimo. Palabras de esperanza y ánimo. Cuando comiencen a hacer esta obra, la luz del cielo les revelará la senda que deben seguir. Serán consolados ellos mismos por sus palabras de consuelo a los afligidos. Al ayudar a otros, ellos mismos serán ayudados a salir de sus dificultades. El gozo toma el lugar del pesar y de la lobreguez. Es decir, que el efecto boomerang no es solo en lo negativo, sino también en lo positivo. Cuando hablamos palabras positivas, ¿qué pasa? Nosotros mismos somos llenados de positivismo, ¿no? Cuando hablamos palabras de optimismo, eso mismo repercute sobre nosotros. A la misma vez que ayudamos a los demás, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Qué importante es siempre hablar palabras de ánimo, no estar quejándonos, hablando cosas negativas, sino ser positivos y tener el optimismo en efecto del cielo. Hablar bien de los demás es muy importante, es de vital importancia. El libro de la Voz, página 166, nos dice lo siguiente: practicad el hábito de hablar bien de los demás. Pensad en las buenas cualidades de aquellos a quienes tratáis y fijaos lo menos posible en sus faltas y errores. Cuando sintáis la tentación de lamentar lo que alguien haya dicho o hecho, alabad algo de su vida y carácter. Cultivad el agradecimiento. Alabad a Dios por su amor admirable de haber dado a Cristo para que muriera por nosotros. Debemos siempre estar cultivando el hábito de hablar bien de los demás. Cuando sintamos alguna inclinación, algún mal deseo de expresarnos mal de la persona, pues miremos algo positivo y vamos a hablar algo positivo de esa persona. Si no tenemos nada positivo que decir de la persona, pues el silencio sería oro, sería de sabios. Así que debemos siempre hablar bien de los demás, practicar este hábito de hablar bien de los demás, pensar en sus buenas cualidades, en las buenas cosas que tienen, sus talentos. Esto puede ayudarnos aún a nosotros mismos. Pero cuando tenemos pensamientos negativos, ¿qué ganamos con esto? Lo que vamos realmente a ganar es todo lo negativo. Vamos a ganar realmente cosas que ningún cristiano desea tener en su carácter. Cuando vamos a hablar con una persona, no debemos estar recordándole lo malo, porque nadie va a mejorar nunca mediante la acusación y la recriminación, nos dice la palabra de Dios. El libro La Voz, página 166, nos dice: hablarle de su culpa al alma tentada no le inspirará la determinación de mejorar. Qué importante. Al equivocado y desanimado, señálele a aquel que es capaz de salvar hasta lo sumo. Señálele a aquel que es capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que acuden a él. Muéstrele lo que puede llegar a ser. Dígale que en él no hay nada que lo pueda recomendar a Dios, pero que Cristo murió para que él pudiera ser aceptado por el amado. Qué importante, qué interesante. Eso es realmente de vital importancia. No debemos estarle recordando lo malo que ha hecho la persona, aunque haya sido algo real, verdadero, que haya cometido errores en su vida. No debemos estar recalcándole esa parte de su vida. Debemos de mejor hablarles, como nos aconseja acá la palabra de Dios, de cosas positivas y lo que podría llegar a ser en Cristo Jesús. Ahora, un mal también que existe mucho en el mundo es el mal de la adulación, de adular. Adular es una forma exagerada y generalmente interesada a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Es decir, que alaba a la persona, pero por interés, porque quiere conseguir algo de esa persona. El cristiano jamás debe de adular. El libro La Voz 167 nos dice: la adulación es una perversión de la mente. Debemos poner a un lado toda adulación, porque la adulación es obra de Satanás. El hombre débil, pobre y caído, el hombre débil, pobre y caído, generalmente piensa suficiente de sí mismo y no necesita ser ayudado en esa dirección. Así que no debemos de adular a nadie. Y hay una filosofía totalmente errada, alejada de lo cristiano, de lo verdadero, de lo bíblico, donde tratan de motivar a la persona diciéndole: mira, el poder es en ti, tú tienes la fuerza, tú tienes la capacidad y todo es en ti. Eso es satánico, eso no es de Dios, porque el ser humano no necesita ser ayudado en ese ámbito, en ese aspecto. Ya él piensa demasiado bien por lo general de sí mismo, ¿no?
Entonces, él dice que el hombre débil, repito, pobre y caído, generalmente piensa suficiente de sí mismo y no necesita ser ayudado en esa dirección. Es decir, nunca debemos de adular. Ahora, otra cosa es nosotros animar a la persona trayendo a colación las capacidades que tengan, los talentos, y que si los dedica a Dios puede generar tesoros en el cielo. Eso es muy diferente, ¿no? Que reconocer los talentos y las capacidades de los demás sin tener ningún interés egoísta en el corazón a la hora de expresar estas palabras que pueden animar a las personas. Ahora, más peligroso que la injuria, nos dice la inspiración, el libro de la voz 168. La persona injuriada está en una posición bastante menos peligrosa que cuando es lisonjeada y alabada por algunos de sus esfuerzos que parecen exitosos. El encomio de amigos aparentes es más peligroso que la injuria. Es decir, que adular a una persona es mucho más peligroso que la injuria. He ahí la importancia de nunca adular a nadie. ¿Cuáles son las palabras más elocuentes? La inspiración nos dice así, en la voz 227. Las palabras habladas con amor y simpatía son las más elocuentes. Las palabras habladas ¿con qué? Dos cosas. Con amor y simpatía son las más elocuentes. Ahora, no debemos de usar palabras complicadas. Debemos de usar un lenguaje sencillo, un lenguaje llano. El libro La Voz 234 dice, el uso de palabras complicadas confunde la mente y eclipsa la belleza del pensamiento presentado. Así que a la hora de hablar, a la hora de expresarnos, no debemos tener palabras rebuscadas, palabras complicadas, porque ¿qué va a pasar con la mente de los oyentes? Pues va a generar confusión, ¿no? Va a eclipsar la belleza del pensamiento inspirado, presentado. Es decir, que nosotros debemos de hablar lo más sencillo posible, lo más llano posible, darnos a entender de una manera descomplicada, de manera que todos puedan entendernos para la honra y gloria de Dios. El libro de Mateo, el capítulo 12, mira lo que nos dice acá. Mateo 12, 36, 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Qué interesante, qué importante declaración. Seremos justificados o condenados por nuestras palabras. El comentario de ese texto de 12:37, Mateo 12:37, comentario bíblico, nos dice lo siguiente: dejad de ocuparos de las faltas ajenas, mantened la lengua santificada para Dios, refrenaos de decir alguna cosa que pudiera menoscabar la influencia de otro. ¡Wow! Esto debemos de tomarlo en cuenta siempre. Refrenaos de decir alguna cosa que pudiera menoscabar la influencia del otro. Debemos de colocarnos en la situación, en los zapatos del otro, antes de expresar cualquier cosa de esa persona. ¿Nos gustaría a nosotros que se expresaran de esa persona respecto a nosotros? No, yo creo que no. Entonces, si es así, y es así, es la realidad, no debemos de expresarnos mal de ninguna persona. Debemos de refrenarnos, como nos dice ahí el consejo inspirado, antes de hablar algo que pudiese menoscabar la influencia del otro. Como decíamos hace un momentito, debemos de hablar siempre lo positivo de las personas, recalcar la parte buena de la persona. Todos tienen algo que admirar, ¿no? Algo bueno, algo positivo. Vamos a hablar sobre eso y vamos a generar un ambiente positivo, un ambiente cristiano. No debemos entonces de hablar de las faltas ajenas, porque el hombre verdaderamente convertido no siente inclinación a pensar o hablar de las faltas de los demás, según la voz 160. La persona realmente convertida no siente esta inclinación de estar buscando cosas negativas para después estar haciendo comentarios sobre esas cosas que podían ser negativas. No siente esa inclinación, porque está enfocado en otras cosas, está enfocado en el trabajo, está enfocado en lo positivo. Ahora, un consejo muy importante para todos nosotros es que siempre debemos de ser asertivos. ¿Pero qué es la asertividad? Pues la asertividad se define de la siguiente manera. Es la habilidad personal que nos permite expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás. ¡Wow! Cristo era así.
De esa manera era que Cristo se expresaba, de una manera asertiva. Entonces, esta es una habilidad que puede ser aprendida por cada uno de nosotros. Y cuando ya tenemos esta habilidad, por la gracia del Señor, podemos expresar nuestros sentimientos, opiniones, pensamientos en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar o desconsiderar los derechos de los demás. Hay 6 tips que quiero compartir con ustedes para que podamos tener o seguir teniendo una comunicación asertiva. Número 1, escuche y evalúe el contexto de lo que se está diciendo. 1, escuchar y evaluar el contexto de lo que se está hablando, de lo que se está diciendo. Número 2, utilice un lenguaje sencillo, en primera persona, con palabras positivas. Número 3, el tono y el lenguaje no verbal también hace parte del mensaje. Número 4, transmita confianza, sea coherente y respete a los otros. Debemos transmitir confianza, debemos ser coherentes y respetar a los otros. Número 5, cuide sus emociones a la hora de hablar, a la hora de escuchar. Número 6, asegúrese de que el mensaje se entendió con éxito, se entendió en su contexto. Ahora, para finalizar, tenemos nuestro mejor ejemplo, el ejemplo perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. El libro Camino a Cristo, la página 12, nos dice así: Jesús no suprimía una palabra de verdad, pero siempre la expresaba con amor. En su trato con la gente, hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención. Nunca fue áspero, ni pronunció innecesariamente una palabra severa, ni ocasionó a un alma sensible una pena inútil. No censuraba la debilidad humana. Decía la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus penetrantes reprensiones. Amén. Querido amigo, querida amiga, que esa sea la experiencia de cada uno de nosotros, que podamos ser como Cristo, que podamos siempre expresarnos con amor, de manera de que de nuestras palabras o de nuestra boca salga vida para los demás y aún para nosotros mismos. Que Dios te bendiga hoy. Amén.